¿Qué onda, chavos? Soy Luna y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Si nunca me habías visto antes, la primera vez que ves alguno de mis videos, me llamo Luna y hago videos de misterio, teorías de conspiración y algunas más casuales, supongo. Les recuerdo que si les gustan misterios misteriosos pueden darle like al video e igualmente si quieren suscribirse para ver más cosas como esta pueden hacerlo acá abajo. E igualmente si me quieren seguir en mis redes sociales las puedo dejar por aquí en caso de que me quieran seguir en cualquiera de ellas, aunque soy mucho más activa en Instagram que en las demás. Así que vamos a empezar con el tema del día de hoy aquí en Misterios Misteriosos con el caso de Chris Benoit. Chris Michael Benoit fue un luchador profesional canadiense que trabajó para diversas empresas de lucha. Una de las más conocidas por la cual la mayoría de las personas lo conoce es la WWE. Su muerte y la muerte de su familia ha sido un tema muy sensible que ha sido incluso prohibido mencionar en diferentes transmisiones y publicaciones de la WWE debido a que pasó de una manera trágica. Sin embargo, hay muchas especulaciones acerca de estos hechos que continúan sin resolver hasta el día de hoy, mayormente involucrando diferentes tipos de conspiraciones y causas por las cuales Chris Benoit hubiese decidido terminar con su vida y la de su familia. Chris Benoit era una persona bastante reconocida en el mundo de la lucha. Realmente cuando elegí este tema no fue porque alguien lo dejara en un comentario, sino porque es un tema que me han pedido como desde los primeros misterios misteriosos y nunca pensé que fuera tan grande porque yo no tenía conocimiento de esta persona. Cuando me puse a investigar acerca de esto me di cuenta que es como algo gigante. Me gustan este tipo de temas porque muchas veces gente que ni siquiera está envuelta en teorías conspirativas, que simplemente son fans de, en este caso la WWE, comienzan a formar sus propias especulaciones y creo que todos podemos aprender cosas de temas que a lo mejor no son tanto lo que vemos, lo que consumimos, pero que tienen algo de conspiración o de misterio detrás de ello. Así que ahora les voy a hablar algo de los hechos. Realmente todo el tema de Chris Benoit se centra únicamente en el misterio detrás de su muerte y además también en la muerte detrás de su esposa y su hijo. La razón por qué esto es tan controversial, además de que el niño era pues un niño pequeño y eso siempre causa mucho impacto, es el hecho de que ambas, es decir Chris Benoit y Nancy, eran personas públicas y las dos tenían una historia en el mundo de la lucha. Además que este suicidio y posiblemente homicidio sucedió en un lapso de 3 días, el cual culminó el 25 de junio del 2017. Según la historia oficial, Chris Benoit hubiese asfixiado a su esposa e hijo hasta la muerte, para después suicidarse por ahorcamiento. Según los resultados oficiales de la autopsia, se supone que la primera en sufrir esta tragedia hubiese sido su esposa Nancy, la cual hubiese sido encontrada envuelta en una toalla y con sangre, mientras que su hijo también hubiese muerto de asfixia, mientras estaba durmiendo en su propia cama antes de que Chris Benoit decidiera ir al cuarto de pesas y suicidarse ahí. Quiero hacer un paréntesis aquí porque encontré información que decía que Chris Benoit había utilizado uno de los movimientos icónicos de sus tiempos de lucha con el niño y que era la manera en que lo había asfixiado, pero la verdad es como un rumor que realmente no tiene ninguna validación, no encontré ningún tipo de reporte o entrevista en la que se dijera eso realmente. Sin embargo, estos no fueron todos los hechos que sucedieron. En este lapso de 3 días también ocurrieron diferentes interacciones, especialmente por teléfono, con otras personas, las cuales hacen que este caso se vuelva un poco más extraño. Al igual que la manera en que se manejó el caso en general, como que resultó con muchas respuestas muy variantes e incluso se cambiaba la historia oficial en muchas ocasiones. Así que vamos a ver ahora la cronología. Creo que es necesario por el hecho de que son 3 días completos y ocupa saber cómo sucedió cada cosa. Así que estamos en el sábado 23 de junio del 2007, donde Chris Benoit había quedado de aparecer en un evento de la WWE en Beaumont, Texas. Fue alrededor de las 3:30 de la tarde. Un compañero de trabajo de Chris Benoit recibió un mensaje en el que le decía que se le había hecho tarde para su vuelo porque se había quedado dormido. Después de escuchar el mensaje de voz, él le regresó la llamada, él le confirmó que eso fue lo que sucedió y lo que sucede aquí, que es algo que les parece extraño a algunos, es que le dijo que lo amaba, o sea como I love you, y lo cual según esta persona no era muy común en Chris Benoit, como que era algo que a veces se lo decía como de que oh sí te amo, que hermano supongo, pero que se lo dijo de un tono como muy
muy serio, como para que lo entendiera. Fue a las 3:42 que pues esta persona no se quedó tranquila porque se le pareció muy extraño su comportamiento, le volvió a llamar, pero llegó directamente a mensaje y en el mensaje de voz solo le puso que le llamara. Y es a las 3:44 que Chris Benoit responde del teléfono, regresa la llamada a su compañero y le dice que sí, que estaba planeando lo del vuelo, que por eso no había contestado y que básicamente habían sido unos días algo difíciles ya que su familia se había enfermado de intoxicación alimentaria, entonces los dos estaban enfermos. E incluso hablaron de algunos planes que tenían a futuro de viajar con la WWE en el Tour de Texas. A las 4:30 hubo otra llamada en la que Chris Benoit hablaba de cómo la enfermedad o intoxicación que tenían era bastante grave y que estaban vomitando sangre, que su familia estaba vomitando sangre, que cambió su vuelo y que básicamente llegaría a Houston hasta las 6:30 de la tarde. A las 5:30 Benoit llamó a la WWE para explicarles lo que había sucedido y básicamente les dijo que sí iba a llegar al evento que tenían planeado, pero que iba a llegar un poco más tarde. A las 6:10 uno de los representantes se enteró de la situación. Lamentablemente Chris Benoit iba a llegar mucho más tarde de lo esperado y él le aconsejó que ni siquiera se apurara porque era una urgencia familiar, que mejor descansara y se preparara para el siguiente evento. Fue a las 6:13 p.m. que se hizo la última llamada para reconfirmar los planes que tenían de viaje, pero Chris Benoit no contestó, así que solamente dejó un mensaje de voz antes de tomar el vuelo. Lo siguiente es del domingo 24 de junio del 2007. Estos mensajes fueron mandados en la madrugada del 24 de junio. Se mandaron múltiples mensajes de texto que les digo son algunas de las cosas que confunden mucho este caso, desde los teléfonos de ambos, de Chris Benoit y también de Nancy. El primer mensaje de texto decía: CS, mi dirección física es 130 Green Meadow Lane, Fayetteville, Georgia 30.215. Este mensaje fue enviado a 2 personas a través del celular de Chris Benoit. El segundo mensaje de texto, que igualmente fue a los mismos 2 compañeros a partir de su celular, fue a las 3:53 am y decía: los perros están en el área de la piscina cerrada. La puerta lateral del garage está abierta. El mensaje de texto número 3, que fue enviado a otros 2 compañeros de trabajo, y este fue enviado a partir del celular de Nancy Benoit. Y este fue enviado a través del celular de Nancy Benoit, con la misma información que el mensaje primero, que es la dirección de su casa. Esto fue enviado a las 3:54 am. El mensaje de texto 4 contiene exactamente lo mismo, igualmente fue en el celular de Nancy Benoit. Fue enviado a 2 personas de su trabajo y sucedió a las 3:55 am. El mensaje de texto número 5 se envió a otro compañero de trabajo que viajaba constantemente con Chris Benoit y fue enviado a través del celular de Nancy Benoit y decía la misma dirección. Esto sucedió a las 3:58 am. Ese fue el último mensaje de texto que se envió y la WWE hizo varios intentos por contactarlo por teléfono, pero obviamente simplemente se mandaban a mensaje de voz. Además que se comunicaron con diferentes hospitales en caso de que algo les hubiese pasado, por el hecho de que, como dijo Chris Benoit, estaban enfermos y estaban vomitando sangre. Fue el lunes 25 de junio del 2007 que la WWE hizo saber acerca de estos mensajes de texto a las 12:30 de la tarde. A partir de esto se reunieron con un sheriff para investigar qué estaba sucediendo y fueron a la casa de Chris Benoit. Fue a las 4 de la tarde en punto. La WWE recibió una llamada afirmando que habían entrado al hogar de Chris Benoit y que se había encontrado a 3 cuerpos fallecidos, es decir, a Chris, a Nancy y a su hijo. Hasta ese punto no se tenía mucha más información, pero simplemente se describió la escena como una escena de crimen mayor, donde había obvias pruebas de algún tipo de fuerza, ya que había sangre involucrada. Obviamente esto nos deja con algunas dudas, principalmente el tema de que haya mandado mensajes de texto hablando como, no sé si en código, el tema de los perros están en la piscina y todo eso, y además que haya mandado su dirección exacta a varias personas. Ahora voy a hablarles de algunos datos interesantes que les van a poder ayudar a entender por qué esto es muy extraño, las diferentes causas que esto pudo haber tenido, pero también voy a desmentir algunos datos que vi como repetidos muchas veces y que me di cuenta que no son verdad. El primer dato es acerca de Chavo Guerrero, que obviamente es uno de los compañeros que se involucró en todo el tema de los mensajes de texto y las llamadas. La cronología que les acabo de describir fue
de hecho sacada por la WWE. Entonces ellos solo ponen un compañero, tal compañero, para proteger a las personas, pero realmente las personas involucradas ya hablaron acerca de que esos son los compañeros a los cuales se referían. Ahora, el hecho de que haya sido otorgada esa cronología por la WWE también deja a muchas personas como insatisfechas, como de que cómo sabemos que es verdad, es la WWE, pero voy a explicar un poco más acerca de esto más adelante. Chavo Guerrero se supone que dijo a una revista de la WWE que tuvo una llamada con Chris Benoit esa misma noche, es decir, la noche del viernes, en el teléfono de su casa. Y cuando estaban hablando aproximadamente por el minuto 45 de todo el tiempo que duró la llamada, Chris le dijo que lo esperara, que había alguien tocando la puerta, y fue a abrir. Que después de que Chris abriera la puerta se escuchó un tipo de forcejeo y que luego la línea telefónica de su casa se cortó. Es decir, que según esta lógica, las personas que pudiesen haber entrado a su casa para hacerle un mal a él o a su familia no necesitaron forzar la entrada, que es algo que se tomaba muy en cuenta en este caso, que es el hecho de que la entrada de la casa no se veía forzada o manipulada para poder entrar, y esta hubiera sido la razón, que Chris Benoit fue quien básicamente les abrió la puerta. Sin embargo, debo decir que no sé qué tan real sea este dato, porque me puse a buscar esta entrevista que se dio en una revista de la WWE y no encontré ninguna. O sea, me puse a buscar como palabras a ver si encontraba alguna entrevista que citara algún link, pero todos eran el mismo párrafo, como que todos tenían el mismo párrafo de información y no decían en cuál edición de la revista ni nada. Incluso vi varios PDFs de las revistas que se publicaron en ese entonces y en ninguno venía tal entrevista. Entonces yo no sé si sea 100% real o si el tema de que lo dijo en una revista sea falso, pero eso es lo que encontré. Ahora, de esto sí sé que él lo dijo, porque de hecho hay una entrevista grabada, o sea, audio y todo, y video de esto. Chavo Guerrero dijo en una entrevista que Chris Benoit sonaba muy extraño, que ya unos días anteriores lo veía como preocupado, pero que no sabía qué era exactamente. Entonces, que cuando él le dijo, te amo, chavo, te quiero, sonaba extraño, porque aunque él lo dice como que en manera jovial, en manera de, pues, fraternal, nunca se lo había dicho así como de que, pausa, te amo, ¿sabes? Que le sonó como un momento muy emocional, de manera innecesaria, que se lo dijo de un tono muy serio. Hasta el día de hoy, este es otro dato que me parece muy importante: el celular de Chris Benoit se perdió. Es decir, que la policía nunca pudo encontrar el teléfono de Chris Benoit, pero eso es muy raro, porque si no hubiéramos, tal vez si él nunca hubiera contestado a partir de cierta hora, diríamos, bueno, a lo mejor se le perdió y fue a su casa, pero estando en su casa hizo los mensajes de texto, entonces tuvo que haber estado ahí. No sabemos si hay algún tipo de prueba detrás de ello o si hubo alguien que entró a la casa precisamente para esconder la evidencia. Otro dato interesante es, como les digo, que hubo varias versiones de lo mismo. En el tema se habla mucho de cómo Chris Benoit se había colgado utilizando unas pesas, obviamente pues las dejas caer y eso, no cuelgas. Entonces, sin embargo, hay otras versiones igual de la policía, porque les digo, como que cambiaban o agregaban detalles de repente, que era que más bien estaba acostado en el piso debajo de la máquina, mientras otras personas dicen que estaba desplomado o sea, como que encima de la máquina. Ahora, según los estudios forenses que se realizaron, se supone que Chris Benoit hubiese fallecido, según lo que indicaba su cuerpo, el día sábado, pero los mensajes de texto fueron enviados la madrugada del domingo. Ahora, ustedes saben que los estudios forenses no son como que exactos en cada minuto y segundo, pero tampoco son tan vagos como para irte completamente a otro día. De ser así, entonces, ¿quién fue la persona que envió esos mensajes de texto y con qué propósito? ¿De qué les servía saber a las otras personas en dónde se ubicaban si alguien entró? ¿Me explico? O sea, si tú entras a una casa, ya sea para robar o para lo que sea que hayan querido entrar, ¿por qué le mandarías la dirección a personas de confianza para que vayan si vas a estar ahí? Ahora, una de las cosas que se toma muy en cuenta en investigación es el uso de esteroides, debido a que cuando entraron a la casa de Chris Benoit, resultó que se habían encontrado esteroides en la escena. Y cuando digo en la escena, no digo como cuarto en un cajón guardados, no, estaban afuera, como a la vista de todos, lo cual también considero que es un tanto sospechoso. O sea, esto lo hemos visto antes. Incluso creo que la manera más sencilla de ponérselas es cuando sucedió el suicidio de Kurt Cobain, que entraron y literal estaba tirado a un lado de la manguera y al lado de la jeringa. O sea, y claro que el mundo de la lucha libre también es muy controversial con este tema de los esteroides, pero he aquí el pero. Cuando se hizo la investigación de toxicología y las pruebas forenses que se realizaron, resultó que los esteroides encontrados en Chris no estaban en
en su cuerpo. O sea, él no tenía rastros de haber usado esteroides esa noche. No estoy diciendo que nunca en su vida los haya usado, no estoy segura de qué tanto tiempo de vida se quede ese registro en tu cuerpo, pero no tiene sentido que hayan encontrado esteroides en la escena, en el piso, para que él no tuviera nada dentro. Ahora, el tema de los mensajes de texto es bastante curioso, porque para empezar, muchas de estas personas, especialmente el chavo Guerrero, hablaba de cómo se le hacía raro que le hubiera mandado su dirección cuando obviamente ha ido a su casa varias veces y que incluso el fin de semana anterior la pasó con él. Entonces, ¿como para qué? Y otro punto es, les repito, si fueras un asesino, ¿por qué mandarías mensajes de texto de tu ubicación? Otro punto que me parece como interesante, y esto lo tomé de algunos foros en los que estuve buscando acerca de esto, y es un tema que creo que es un punto que no había visto que nadie dijera. ¿Por qué estaría la esposa atada si él lo que quería era asfixiarla o golpearla? Si él es luchador. O sea, claro que la esposa igual pudo haberse intentado defender, pero él es mucho más fuerte, tiene experiencia haciendo este tipo de maniobras, movimientos, como que consideró muy innecesario que la haya atado, a menos que haya sido otra persona que la hubiese atado pues solamente para tenerla sin movimiento y a partir de ahí ya matarla. Ahora, algo que se encontró también en la escena del crimen es que se pusieron unas Biblias a un lado del cuerpo de Nancy y a un lado de Daniel, que era el hijo, pero no se encontró ninguna Biblia a un lado de Chris Benoit. Entonces, si él hubiese dejado eso de alguna manera como un arrepentimiento, no veo por qué no se pondría una a un lado de él también. También en el lugar, además de los esteroides que se encontraron algunas latas de cerveza y una botella completa de vino vacía. Sin embargo, en la prueba toxicológica, Chris Benoit resultó negativo de alcohol. Ahora, varias personas que eran cercanas a Chris Benoit han hablado de cómo consideran casi imposible que él hubiese hecho eso con su familia, ya sea por diferentes experiencias que han tenido cercanas a ellos, porque él ha hablado mucho acerca de cómo ama a su familia, incluso en una llamada que tuvo con su padre. Esto lo dijo él en una entrevista, que fue una llamada como en la misma semana en la que le dijo que se sentía mal porque pues no podía estar con su familia por estar trabajando. Y una de las razones más sospechosas en todo este caso y por la cual se cree que fue planeada es el tema de la publicación en Wikipedia. Como ustedes saben, en Wikipedia cualquiera puede hacer actualizaciones y ediciones, y de hecho esto es algo que puedes comprobar el día de hoy porque Wikipedia tiene como un registro de las actualizaciones que se hacen, obviamente para ver si son reales. La muerte de Nancy Benoit fue publicada en la página de Wikipedia de Chris Benoit 14 horas antes de que se supiera dónde estaba su cuerpo. Obviamente esto es bastante sospechoso porque yo entiendo que ocurren coincidencias o que estoy segura que hay gente que entra a Wikipedia y pone que alguien se murió pues para nomás por trolear, pero que suceda el mismo día, 14 horas después, y que encima ni siquiera fue en su página, lo pusieron en la página de Chris Benoit, pues pusieron Chris Benoit faltó a tal evento de la WWE porque su esposa había muerto. Entonces, obviamente al ver los registros, esto fue editado a las 12:01 p.m. Esto fue editado a las 12:01 de la madrugada y se detectó el IP de esta persona para investigarla, la cual los llevó a Stanford, Connecticut, que se supone que están como las oficinas principales de la WWE. Pero muchas personas al saber esto como que piensan que directamente fue la WWE la que hizo eso. Sin embargo, se supone que se encontró el IP directo de la persona y resultó ser un chavo de 19 años y él hablaba de cómo él no sabía acerca de la muerte, sino que buscó información en ciertos foros de internet y ya había rumores de que la esposa de Chris Benoit estaba muerta. Entonces él decidió ir a la página de Wikipedia y poner la información. Es decir, como les digo que esto fue algo que duró 3 días, sí es posible que hubiese algunos rumores de que su esposa haya muerto, especialmente si se mencionó todo el tema de que estaban enfermos y todo eso. Pero sigo pensando que es una coincidencia demasiado grande. Revisaron las cosas del muchacho, revisaron su computadora y resultó que no encontraron nada. Pero de nuevo, no sé si puedo confiar al 100% en la versión de la WWE si se le está inculpando de cierta manera a la WWE, porque dirían que ellos fueron. Ahora, como les dije, hablaron varias personas acerca de cómo sentían que él estaba actuando extraño desde hace unas semanas atrás, y uno de los puntos que toman es que comenzó a tomar rutas alternas a las que normalmente tomaba para llegar al trabajo
y que ellos creían que era como algo más de paranoia, que tal vez pensaban que alguien los estaba siguiendo. Ahora, algo que se habla mucho en este caso es que a Chris Benoit se le hubiese diagnosticado CTE, que es por sus siglas en inglés, encefalopatía traumática crónica. Es una enfermedad neurodegenerativa que suele encontrarse en personas que tienen diferentes golpes en la cabeza. Algunos de los síntomas pues incluyen que no se tiene un razonamiento igual al que se tenía antes, problemas de comportamiento, cambios de humor, e incluso tengo entendido que cuando se les hizo como, no sé si se le dice radiografía, discúlpenme, al cerebro de Chris Benoit, resultó que sí tenía varias heridas porque precisamente uno de sus movimientos es con la cabeza. Entonces, años de esto pudo haber causado este tipo de daño y se cree incluso, según estas investigaciones, porque el tema del CTE también es como muy controversial, como que hay gente que no cree en él, que incluso hizo que él tuviera básicamente que su cerebro básicamente tuviera la edad de una persona de más de 80 años. Entonces hay muchas cosas que recorren toda esta teoría, hay muchas cosas que son un poco raras o extrañas en este caso, así que en este momento vamos a hablar acerca de las diversas teorías que hay acerca de él. La primera teoría es otra persona que también estaba en el mundo de las luchas, que es Kevin Sullivan. Como ustedes sabrán, en el mundo de las luchas se usan diferentes como historias, como que, o sea, obviamente la mayoría ya sabemos que hay muchas cosas que son actuadas por obvias razones de entretenimiento, pero es verdad que muchos del daño que se hace en físico pues sí es real. O sea, no puedes esperar que este tipo de movimientos no te deje ningún estrago. Pero hay una persona que se llama Kevin Sullivan que su acto, supongo que lo podría decir así, estaba muy envuelto con el satanismo. Ahora, lo interesante de Kevin Sullivan es que antes de que Nancy y Chris Benoit fuesen esposos, antes de que fueran novios siquiera, ellos estuvieron casados. Ambos participaban en este concepto de que eran una pareja y que estaban muy regidos por el satanismo y el ocultismo, y incluso en algunos shows se veían escenas bastante violentas de abuso en la pareja, que daban a entender que era una relación altamente violenta. Ahora, insisto, siento que las personas a veces no separan como el personaje de la persona, y si simplemente terminara en esto, yo no pensaría en él como un sospechoso. O sea, solo porque es su esposa y porque tiene este tipo de, obviamente, shows en el ring, no significa que sea verdad. Pero después comenzaron a salir más cosas que te hacen como que dudar un poco. En primera fue Hulk Hogan quien dijo en una entrevista que incluso Nancy también estaba muy envuelta en este tipo de cosas ocultistas. Él dijo, y cito, estaba muy interesada en cosas relacionadas con servir a Satanás, porque era parte de su personaje al estar en las luchas, pero se metió mucho en el personaje. Ahora, en este tiempo, que es cuando ellos eran todavía esposos, se supone que Kevin Sullivan escribía muchas de las historias, supongo, con las cuales se presentaban a los shows. Además que está en la junta directiva de la WWE, o al menos lo estaba en el momento en el que Chris Benoit murió. Entonces él, en una historia, decidió hacer como un plot en donde la trama se trataba de que la esposa, es decir Nancy, y Chris tuviesen una aventura fuera del matrimonio a costas de él. Y pues lo irónico es que después de esto, después de unos meses, resultó que ellos realmente se divorciaron y realmente ella se casó con Chris Benoit. Ahora, es aquí cuando se abre otra teoría acerca de Kevin Sullivan, que pudiese, o según esta teoría, ser el responsable de la muerte de Chris Benoit y su familia, porque supongo que hasta este punto lo ves más como una escena de celos, como una pareja violenta que resultó en eso. Sin embargo, se comenzó a decir que Sullivan era un rango alto en la iglesia de Satanás y que ya había hecho algunas amenazas de muerte a Chris anteriormente, y que además habían pasado 10 años a partir de su divorcio cuando se encontró muerta a la familia de Chris Benoit. Sin embargo, esto, por más que lo busco, no he encontrado una fecha exacta. Tengo entendido que sí son 10 años como que en cuanto al año, pero según lo que yo encontré, en ningún lugar dice qué día se divorciaron en sí como el día exacto, como para decir que es el aniversario exacto. Lo que sí es verdad es que sí pasaron 10 años desde el año en que sucedió el divorcio. Sin embargo, él mismo ha declarado en varias ocasiones que él no es satanista, y pues dice lo más obvio que la mayoría comprendemos, que es que ese tipo de cosas, ese tipo de espectáculos son completamente falsos y que simplemente sirven para entretener y crear una trama a través de las luchas. Ahora, ¿eso significa necesariamente que quede completamente inocente esta persona? No creo, porque si bien
pudo no haber sido él con sus propias manos si él estaba relacionado con este tipo de cultos, como dijo Hulk Hogan, que se metían mucho en el personaje. Pudo haber sido cualquier otra persona con la cual él se relacionara. Además que investigando acerca de esta teoría conspirativa, encontré que la persona que como que la empezó o como que le dio más auge, vaya, era una persona que era racista, que estaba en el Ku Klux Klan, o sea, como que cosas muy fuertes, pero que básicamente tuvo un golpe de fe y que se hizo muy religioso. Entonces también tenemos que entender ese contexto, que hay muchas personas que por su religión piensan que estas personas, por el simple hecho de usar cierta simbología, aunque no lo prediquen, ya están tomando parte en un tipo de rito. Solo digo que aunque esta teoría es muy interesante, también tenemos que ver de quién viene, de parte de quién viene. ¿Realmente es de una persona que es imparcial? Porque no sé si lo consideré imparcial, tomando en cuenta que es una persona que es extremadamente religiosa. La siguiente teoría es obviamente que no hay ninguna conspiración y que fue Chris Benoit quien realizó estos actos. Uno de los principales argumentos que favorecen esta teoría es el hecho de que cómo es posible que si murieron a diferentes horas, ¿por qué un asesino se quedaría en la escena del crimen por varios días? Como saben, esto duró 3 días, entonces ¿por qué te quedarías en la casa sabiendo que alguien va a llegar y a las horas después matas a otra persona y horas después a otra y te quedas ahí básicamente 3 días? Eso es lo que siento que no concuerda, como de por qué te quedarías ahí. Si alguien va a matar a alguien y tiene la idea de matar a toda una familia, no creo que se toque el corazón para matarlos de poco a poco. Así que lo que se cree es que Chris Benoit, al estar tan dañado físicamente, pues a manera neurológica ya, por el tipo de trabajo que tenía, hubiese perdido el control, tal vez incluso, vi muchas hipótesis, como de que tal vez estaba discutiendo, tal vez en un esfuerzo por salvarlo. Una persona en Reddit, creo, comentó algo así como de qué tal si vio que su esposa tal vez o su hijo se estaba ahogando con todo el tema del vómito porque estaban enfermos, y al intentar ayudarlos pues se le pasó la fuerza y los terminó matando, lo cual no es tan loco de pensar, pero de nuevo el tema de la diferencia de horas es lo que lo hace extraño. Además que tengo entendido que no se encontró vómito en el lugar, solamente sangre. El niño estaba en la cama, así que no tiene mucho sentido, pero sí entiendo cómo una persona que ya está dañada neurológicamente pudiese tal vez tomarse las cosas mal, o que tal vez no tenga un control verdadero de sus movimientos o de las elecciones que toma. El problema con el CTE, que es este daño degenerativo que tenía él, es que es bastante discutido hasta el día de hoy, porque hay muchas personas que hablan acerca de que eso no existe. Aunque hay muchos estudios y hay gente que ya ha sido diagnosticada con esto, hay personas que realmente dicen que eso no tiene ningún valor y que el cerebro simplemente se va degenerando pues naturalmente. La siguiente teoría es que alguien los mandó a matar o alguien se metió a su casa a matarle. Esto es algo que podría confirmarse si tenemos en cuenta la supuesta entrevista que dio Chavo a la WWE diciendo que alguien llamó a la puerta. Eso, si fuera verdad, y les digo, yo no encontré ninguna entrevista que en serio lo tuviera documentado, si fuera verdad eso tendría mucho sentido de por qué las cosas no estaban forcejadas, por qué amarrarían a la esposa, por qué harían todo eso de la manera en que se realizó. Sigo pensando que el tema de que sean 3 días diferentes es lo que lo hace difícil de entender. Pero varias personas buscando entrevistas se referían a Chris Benoit como una persona muy buena, se referían a él como un buen padre. Incluso encontré que hubo una ocasión en la que Chris Benoit se tomó 4 meses de descanso para estar con su esposa mientras ella se recuperaba de una cirugía. Y eso solamente había pasado 1 año antes. Entonces yo no creo o no me cabe en la cabeza cómo es que esto pudo haber pasado. La siguiente teoría es como un poco más extraña, así de que si está súper conspiranoico igual y si la crees, pero si no lo entiendo perfectamente. Hay un hombre llamado Donald Marshall que se ha dedicado por mucho tiempo a difundir información acerca de los Illuminati, ya que él ha hablado acerca de cómo él ha estado involucrado
con diferentes grupos relacionados con ellos y que ha aprendido muchas cosas. Él ha hablado de cosas muy interesantes, la verdad. O sea, siento que si ves sus videos puedes darte cuenta que no lo hace con un libreto y tampoco lo hace con una agenda política, que es lo más difícil de encontrar, sino que realmente habla, o sea, cuando lo ves te das cuenta que está recordando, no lo dice como, no sé, bueno. Y él habló en el 2011 acerca de uno de los temas que más conoce y de los que más hace énfasis, además de torturas y secuestros y abuso sexual infantil. También hace mucho énfasis en el tema de los clones. Ahora, esta no es una teoría de, oh, realmente murió un clon, no. Primero escuchen lo que él dijo y cito: el miedo a la tortura eterna como un clon y sus familias asesinadas inspira lealtad a través del miedo. Han hecho ejemplos de otras personas de vez en cuando. Por ejemplo, Chris Benoit, el luchador de la WWE, fue uno de esos ejemplos. Lo arruinaron gravemente. Él era una persona realmente buena, no era un ser malvado, pero a él no le gustaba lo que le hacían. Les hablaba con groserías y comenzó a decir que ya no quería asistir a las sesiones de clonación. Por eso mató a su esposa, a su hijo y a él mismo. En las hipótesis de Donald Marshall, él pone muy en claro que cuando una persona entra a todo el tema de la clonación, se hace más por el hecho de su genética, por querer preservarla de alguna manera, pero que no es tan fácil como muchos otros teoristas conspirativos te lo hacen ver, y que de hecho es un proceso muy doloroso, lleno de tortura, y que esto también significaría mucho daño cerebral precisamente para Chris Benoit, y que entonces, con tal de proteger a su familia y a él, decidió matarlos y matarse a sí mismo. Decidió matarlos y suicidar. Les digo, esto es como una teoría muy lejos, pero es que siento que cuando conoces como el trabajo de Donald Marshall, como que te das una idea de por qué no tiene mucho sentido que él invente eso, porque es una persona que habla con mucha elocuencia, y a diferencia de otros teoristas conspirativos, él sí tiene cierto conocimiento que yo al menos nunca he visto de nadie más, y que considero que sea algo que solamente sabes si estás dentro de. Y por último, la última teoría conspirativa es que él fue asesinado precisamente por alguien o por varias personas de parte de la WWE. Uno de los temas más como tristes del mundo de las luchas es que cuando estaba investigando de eso me encontré con diferentes artículos y noticias, incluso demandas que enfrentaron a la WWE acerca de por qué ciertas personas que trabajan con ellos de repente no tienen el mejor trato del mundo. Obviamente estamos hablando de luchadores que obviamente van a tener diferentes tipos de daños físicos especialmente, y obviamente también psicológicos, y que incluso, como sabemos, varios de ellos sí usan esteroides. Incluso se habla mucho de la ética profesional que tiene la WWE en este tipo de casos. Encontré un montón de cosas, fue como algo de lo que yo no tengo conocimiento, pero cuando lo comencé a investigar me di cuenta que había muchísimos ejemplos de este tipo de daño, y que entonces a partir de esto Chris Benoit estaba decidido a levantar una demanda, y que a partir de ahí lo querían asesinar, y que probablemente o fueron a hacer eso y se encontraron con toda la familia y tuvieron que hacer lo mismo con la otra familia, o que simplemente él sabía algo acerca de las conductas y las actividades que se manejan en la WWE, que querían que quedaran completamente callados, y la única manera de hacerlo era con su muerte. Así que, ¿cuál es mi conclusión final? En lo personal, yo no sé exactamente qué haya pasado, obviamente, pero siento que me inclino más al hecho de que alguien haya realizado estos asesinatos. Yo no creo que Chris Benoit haya matado a su familia. Ahora, ¿realmente creo que fue un sacrificio y que tiene que ver con los clones? No lo sé. Pero lo que sí sé es que todo el tema de que, especialmente el tema de los mensajes de texto, y que ya habían tenido algunas actitudes extrañas semanas antes de cambiar su ruta y de que se veían como preocupados y paranoicos, me suena que probablemente alguien los estaba persiguiendo. También el tema de cómo encontraron la escena del crimen, los diferentes cambios en la historia oficial, que hayan dejado esteroides ahí regados cuando ni siquiera lo tenían en el cuerpo, me suena a alguien que dijo, es luchador, voy a poner esteroides por aquí para que parezca que por eso es violento. Y ese es otro tema muy diferente, porque investigando acerca de los efectos de los esteroides también hay muchas investigaciones a favor y en contra de ellos. O sea, el tema de los esteroides no es tan simple como al menos yo lo pensaba, que era como que son malos y te hacen violentos, sino que hay una gran discusión acerca de si esto es realmente posible, además que no todos los esteroides son iguales,
Pero me gustaría saber ustedes qué piensan. ¿Realmente piensan que esto fue un asesinato o creen que haya sido un suicidio y un asesinato de parte de Chris Benoit a su familia? Igualmente quisiera saber si ustedes creen que haya sido debido a todos los problemas neurológicos a los cuales se enfrentaban Chris Benoit en ese entonces. ¿Está justificado? Porque yo siento que no puedes culpar a alguien que no sabe lo que hace de lo que está haciendo, pero tampoco creo que deba recibir un castigo tan light. Yo creo que si no son puestos en un centro psiquiátrico, siento que ponerlos en un centro psiquiátrico es como lo mínimo que puedes hacer, pero también sé que hay muchos casos de asesinos que se quieren agarrar de este tema de que tienen problemas psicológicos como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer y todo esto para recibir un trato diferente. Entonces me gustaría saber qué opinan acerca de esto en los comentarios de acá abajo. Sé que es un tema difícil, así que espero que lo mantengan con respeto. Igualmente aquí les dejo mis redes sociales en caso de que me quieran seguir en cualquiera de ellas. Y no olviden darle like al video porque me ayuda mucho en YouTube en general y también para saber qué temas les gustan más en Misterios Misteriosos. Igualmente si quieren recomendarme algún tema pueden dejarlo aquí abajo y el que tenga más likes es el que voy a hacer en el próximo video. Eso sería todo por el video de hoy y adiós. How many things can you get accomplished in 25.5 seconds? You know I love competition, even if it's with myself.